donde la juventud tiene voz y acción. Adelante, Nati. Muchísimas gracias, efectivamente, gracias, Jezabel. Bienvenido, Giovanni, a R&R Radio Online. Muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Un gran gusto poder estar aquí. Ahorita interrumpimos un poquito la campaña para poder acompañarlos y atender esta invitación y con mucho gusto de poder estar aquí y saludar a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias. Aquí el detalle son los jóvenes. ¿Qué pasa con los jóvenes hoy en día? No solo en Durango, sino a nivel mundial. ¿Qué pasa con esa nueva característica que tienen? Sí, mira, creo que es mucha falta de una visión y una misión por parte de los jóvenes cuando te metes al tema de la política y también desde una preparación para una carrera, pues tienes que hacerte algunas preguntas. La primera es hacia dónde voy y hacia dónde quiero estar. Y en base a eso es generar un plan de vida que yo creo que lamentablemente no todos lo hacemos o no todos le damos una prioridad y mucho tiene que ver con esa falta de enfoque a veces como jóvenes. Yo lo platico mucho cuando tú sabes que algo no te está llevando hacia ese camino, no es algo que vayas a estar haciendo, pero si sabes qué es lo que te va a llevar hacia donde quieres estar, sin ningún problema lo vas a estar realizando. Entonces, yo creo que como jóvenes es encontrar esa pasión, es encontrar esa visión que estás haciendo y también generarlo con un equipo de amigos en muchos casos o también con tu familia. El tener ese respaldo familiar, el tener también ese apoyo familiar que te apoyan en tu compromiso, yo creo que es súper importante y lamentablemente a veces pues ya esa integración o esa falta de integración por parte de la familia pues genera también conflictos hacia el interior y obviamente también baja la autoestima de algunos de los jóvenes o baja la motivación, ya que al momento de que alguien te dice que no se va a poder o mejor te vayas por otro lado, pues bueno, eso también baja muchísimo a los jóvenes esa pasión o esa posibilidad de pasión de encontrar lo que les va a gustar hacer. Ahora, ha cambiado mucho el entorno familiar en los últimos años, en las últimas décadas, y ya no es la misma familia que era hace 20, 30 años, porque bueno, ahora tienen que trabajar generalmente el papá y la mamá, o el papá ya formó una nueva familia, o la mamá formó una nueva familia, o ya se agregaron más familias, en el sentido de que hay medios hermanos y que otros van con los abuelos y que a veces se han vuelto en cierta manera muy difícil de definir ahora, pero ¿cómo responden los jóvenes ante estos cambios? Muchas veces esto repercute en lo que hacen. Sí, totalmente. Creo que el tener un fortalecimiento familiar o un respaldo familiar es súper importante. Lo que hagas, para lo que hagas, si te dedicas al deporte, si es tu carrera o para cualquier decisión es súper importante el tema familiar. Creo que lamentablemente y también por el medio de las redes sociales se ha perdido mucho esa integración. La falta de comunicación, la falta de convivencia familiar ha afectado bastante, pero yo lo que creo es que como jóvenes lo que tenemos que buscar es generar esa comunicación. Si los papás a lo mejor no la establecen, pues que nosotros seamos los que la tratemos de establecer. Tratar de buscar esa confianza es súper importante. Creo que también algo que ayuda bastante es el ser autodidactas, el tratar de aprender un poco más aparte de la escuela. Creo que te ayuda también bastante y creo que si eso lo podemos seguir haciendo, pues creo que también eso nos genera una personalidad o una forma de pensar distinta. Y creo que eso nos puede ayudar bastante. Creo que hoy, pues también debemos de no perder de vista los valores que nos ayudan como sociedad, como jóvenes. Creo que también eso se ha perdido y creo que también a eso hay que entrarle bastante. Sobre todo si tomamos en cuenta que los jóvenes ahora fueron en cierta manera víctimas de la pandemia, porque a los que son ahorita jóvenes les pegó y les fue muy difícil en un principio torear la situación, revisar la situación, empezando por el que no tenía un dispositivo, el que no se podía conectar, y aparte, quedarse en cierta manera enclaustrado, sin salir, sin diversiones, sin amigos. O sea, esto también cambió la visión y la perspectiva de los jóvenes de hace 5 años. Sin duda, fíjate que a mí me tocó estar
como dirigente de la Federación de Estudiantes durante la pandemia. Fueron 2 años donde me tocó a mí estar ante la federación. Y sí, la pandemia obviamente trajo muchos problemas y uno de los problemas más importantes es que vino a demostrar que la educación no es para todos, ¿eh? Que todavía falta muchísimo para que la educación realmente llegue para todos los hogares o para todos los lugares. Y ahí está, tú lo acabas de comentar, que no todos tenían una forma de cómo integrarse a las clases y lamentablemente no había de otra más que consiguieras una computadora o un dispositivo. Los mismos maestros no estaban preparados para esa situación y yo creo que debemos de reforzar. Yo creo que las herramientas digitales vienen también tienen que reforzarse en ese sentido, pero también las tenemos que utilizar de una manera correcta. Por ahí dicen, tenemos todas las respuestas a nuestras preguntas con un celular. Aquí lo tenemos prácticamente todo, pero pues perdemos el tiempo en otras cosas, ¿no? Entonces, sí, yo creo que las redes sociales, lejos de acercarnos como se pudiera creer, nos aleja de nuestros familiares y de otras experiencias. Ahora, con el tema de la inteligencia artificial, es un tema que si lo sabemos aprovechar nos va a ayudar bastante, pero si igual lo usamos para lo malo, pues nos va a afectar bastante también, nos va a quitar mucho el pensamiento autocrítico, siento yo, la inteligencia artificial, eh, ya que dejamos o perdemos un poquito de vista el enfoque de lo que es la inteligencia artificial. Un poquito más son herramientas que te dotan para la vida, ¿no? Entonces sí, pues cuando fue lo de la pandemia yo recuerdo mucho pues la falta de integración entre los jóvenes. A muchos nos estresó, a muchos nos estuvo inquietando. Y otra cosa, a muchas familias les afectó bastante porque hasta la pandemia empezaron a conocer a su familia. No nos conocíamos, no sabíamos convivir. Entonces, por eso a veces tanta frustración, tanto estrés, eso es lo que vino a generar, yo creo, la pandemia. Entonces, pues ahí están las debilidades de las personas, ahí nos las vino a comprobar ahí en esta pandemia. Y sobre todo, ahora muchos jóvenes se enfocan más en redes sociales, pasan el tiempo revisando su Face, su Twitter, su Instagram, y no salen de ahí. Dijéramos, bueno, van a estudiar, van a revisar temas de su escuela, van a revisar temas de interés, pero siguen con lo mismo. Las redes sociales sin duda te generan estrés y ansiedad, ¿eh? Al momento de que tú estás viendo que alguien de tu misma edad o menor, presumiendo casas, presumiendo viajes, presumiendo carros, y tú a una edad no lo tienes, piensas que estás mal o que no estás progresando en tu vida. Entonces, luego crecen estas comparaciones que queremos hacer con otros y eso es lo que nos frustra y nos genera una ansiedad. Entonces, las redes sociales hay que verlas como lo que son un medio de comunicación y ya, es una manera de comunicar y hay muchos que lo han sabido aprovechar y se dedican ya a eso, pero ha habido muchos otros que no lo hemos sabido aprovechar y yo creo que ahí están los problemas ahorita sociales que nos rodean a los jóvenes. Ahora, de acuerdo a las situaciones que se han presentado de violencia y de situaciones críticas de inseguridad, también se deben precisamente a eso que señalas, a que los jóvenes quieren cosas rápidas, fáciles, y Fáciles. llegar a mandar donde están, cosa que tampoco es posible de la noche a la mañana. Exacto. Sí, no, muchos jóvenes ven a una persona exitosa o ven a alguien que le está yendo bien o ver a alguien poderoso, como tú bien lo comentas, y lo malinterpretan completamente, no ven todo lo que hubo detrás de él, no ven todo el día a día, porque a ver, las redes sociales van a platicar lo bonito, no van a platicar lo complicado que es. Nadie que se dedique al tema de las redes sociales va a subir si tuvo un mal día, nadie lo va a hacer. Entonces sí, yo creo que el dejar de influirnos tanto por las redes sociales tiene que empezar a verse ya por parte de los jóvenes y yo creo que cada vez lo están viendo más, ¿eh? Yo creo que cada vez sí lo están viendo un poquito más, estamos siendo un poquito más responsables con ese tema y yo creo que es ahí donde tenemos que trabajar muchísimo con los jóvenes. ¿Cómo ves tú el asunto ese de prohibir los corridos tumbaditos?
los corridos tumbados que pueden afectar y sobre todo que pueden representar una apología del delito. Mira, sí, sí, yo creo que es parte de nuestra cultura. Sí, la música al final del día es una cultura. Eh, no, no te quiero decir que está mal o que está bien, porque no creo que yo sea el correcto para definirlo, pero creo que sí genera un sentido emocional distinto, ¿eh? Sin duda, la música que escuchas depende altamente de tu estado de ánimo. Entonces, yo sí creo que puede ser una influencia para los jóvenes. No sé si llegar al grado de la prohibición, porque a veces el prohibir las cosas a veces genera el efecto completamente contrario. Yo creo que, y siempre lo he dicho, la delincuencia o las adicciones no se tratan con seguridad o no se tratan con policía o con encarcelamiento, se trata todo con la prevención, como cualquier enfermedad. Se tiene que trabajar mucho con las familias. Eh, Tú y yo podemos escuchar esa música, pero en ti y en mí va a generar una situación completamente distinta a un joven que no tenga, a una persona que no tenga los mismos valores o que no tenga lo que te comentaba ahorita, los mismos valores o el mismo entorno, pues. Entonces, no se trata de la música no es la culpable, lo culpable es el entorno en el que estamos viviendo, la ética, qué es lo que para muchos está bien o para lo que otros está mal. Pues yo la verdad es que si pongo esa música en mi casa cuando vaya a visitar a mis papás, pues me van a decir que esa música qué, ¿verdad? Pero si lo ves en otras familias, pues hasta los mismos papás son los que la ponen. Entonces, como te digo, no creo que se trate de la música, creo que trata de los entornos y lo que debemos de trabajar es en generar herramientas para precisamente que los jóvenes sepan diferenciar lo que les sirve y lo que no nos sirve. Eso sí, ahora bien, como bien lo señalabas, tú fuiste presidente de la federación, pero has estado involucrado con temas de jóvenes desde hace algunos años. ¿Cómo ha Sí, cambiado los últimos, desde que tú empezaste, ahora sí, a buscar el liderazgo juvenil, el liderazgo de los jóvenes? ¿Qué ha cambiado de entonces a ahora? mira, yo llevo muchos ahorita ya me ven como aquí en la parte de la candidatura a la regiduría, pero es lo que te decía, no ven todo lo que hemos pasado. Yo desde los 17 años llevo trabajando al interior del tema gubernamental. Primero fui presidente de la FECA, pero obviamente dentro de esa etapa pues tuve muchos tropiezos, ¿no? El hecho de estar y estar y estar, pues fue lo que me permitió a mí primero estar en la FECA, después en la Federación, después en Juventud, después en el Instituto de Desarrollo Humano y ahora con esta nueva experiencia, pues ha sido muy diferente. A ver, la verdad es que las cosas han cambiado radicalmente y te lo puedo decir con el tema de las redes sociales. Hoy vemos que la gente está mucho más informada de la política, pero también más desinformada. No, muchas veces pensamos que lo que está en internet es lo que existe. Y era lo que yo te decía. A veces el no buscar más allá o el quedarte con una sola cosa, pues hace generarte a ti otro tipo de mentalidad. Y no nos podemos a buscar ni siquiera si algo puede ser verdad o puede ser mentira. También el abuso de las redes sociales nos provoca ese tipo de entornos. Hoy, por ejemplo, estamos viendo que con la inteligencia artificial, pues podemos resolver muchísimas dudas. Hasta un discurso te puede hacer la inteligencia artificial sin ningún problema. Y hay oficios que incluso la inteligencia artificial de alguna u otra manera ya está supliendo. Entonces, ¿cuáles han sido los retos a lo mejor en el tema social? Te puedo decir que uno, el principal para mí que lo he visto o que es el que más he vivido, es la falta de visión de parte de los jóvenes, es la parte de saber hacia dónde quieren ir. El tema de las adicciones es un tema que también existe, pero ojo, y es algo que nosotros vimos, no es como lo pensamos que es la marihuana o el cristal, desde el alcohol. La primera droga que consumen los jóvenes es el alcohol y es el más fácil acceso para muchos. Entonces,
si desde ahí no estamos previniendo, pues desde ahí ya la estamos regando, ¿no? Desde esa parte. Y creo que otro factor puede ser el que tú lo acabas de comentar muy bien, las cosas rápidas. Los jóvenes queremos, si llegamos a un trabajo, ganar el sueldo más alto y ganar más, pero trabajar menos. Y queremos luego llegar a querer dar indicaciones. Y por eso hay tanta rotación luego de trabajos, porque no se nos hace justo luego lo que es para nosotros. Entonces yo creo que esos son de los principales retos que nos hemos ido nosotros conociendo durante las etapas. Obviamente cada etapa es completamente distinta. La etapa estudiantil es una, la etapa gubernamental es otra completamente distinta. Y ahora que estamos conociendo otros entornos en los casa por casa, en las diferentes colonias, pues es otro tema completamente distinto también. ¿Y qué es lo que te demandan cuando visitas casa por casa? ¿Qué te demandan los jóvenes de tu edad? Mira, ahorita es el tema de oportunidades para su escuela, empleos, pero a veces sabes qué es lo que pasa, que a veces no estamos informados de lo que hay como gobierno para lo que nos ofrecen, pues. Hay mucha gente que no sabía que existen los microcréditos de fomento económico, por ejemplo. Hay mucha gente que piensa que la deuda es mala y pues la deuda nunca es mala, es la forma de hecho de cómo hacerse de las cosas. Lo que es malo es no pagar, pero al momento de ya darles un poquito más de, de cosas, de nutrirlos con más herramientas de lo que tenemos como gobierno, pues hoy eso sí les llama la atención. Ojo, no quiero decir que sea lo principal. Obviamente, por ejemplo, el acceso a una vivienda digna es también ya temas preocupantes que a jóvenes ya les comienza a preocupar y genera un estrés. Yo tengo 30 años y para muchos de nuestra edad es complicado el hacernos de una casa, que a diferencia de, por ejemplo, a lo mejor nuestros padres que conseguían un crédito o era de más fácil acceso, pues ahora ya no lo es tan fácil, ya no es tan sencillo el poderlo generar. Y también por la experiencia laboral. En todos los trabajos ahorita ya te piden experiencia laboral. Y pues obviamente si no le dan experiencia laboral a un joven, si un joven no empezó a tiempo, pues va a ser complicado para ellos el poderlo generar. Es de lo que más nos han estado comentando y explicando la gente. Ahora bien, como tú lo señalas, bueno, la falta de oportunidades, pero también, ¿qué ha representado que muchos de los jóvenes hayan estudiado carreras tradicionales y, por ejemplo, ahora no estén vinculados con empresas, no estén involucrados con el sector productivo? Yo algo que siempre he pensado es que el trabajo mejor pagado es cuando te especializas en algo. Hay muchos contadores, hay muchos abogados, hay muchos médicos, hay muchos de todo. Pero cuando tú agarras una especialización en un tema y eres muy puntual y tienes un seguimiento, te va a ir mucho mejor. Este, por eso decía ahorita, el ser autodidactas te ayuda bastante, el poder después de la escuela tú seguirte preparando, seguir yendo a ciertos cursos o experimentar otro tipo de habilidades, creo que ayudan bastante, ¿eh? Por ejemplo, como tú lo comentabas ahorita con el sector empresarial. A ver, en México sabemos que la mayor fuente de empleo y más en Durango, pues es el gobierno estatal, el gobierno federal y el gobierno municipal. Es casi donde siempre andamos buscando nosotros trabajo, no el emprendimiento y no el empresarial, pero creo que tenemos que ir volteando a esos espacios ya de trabajo, porque en gobierno se acaban las oportunidades, en gobierno se acaban los espacios, los presupuestos, al contrario de aumentar, van reduciéndose, y eso obviamente hace que haya menos espacios para la gente trabajadora. Pero en el caso, por ejemplo, de las empresas, pues cada vez vemos más gente o más empresas que, por ejemplo, puedes hacer un trabajo a distancia. Veo y tengo compañeros que viven aquí, pero la empresa para la que laboran está en otro país y es tan sencillo como aprender un idioma y especializarte en esa empresa, pues ya con eso ya puedes tener un trabajo de 2 o 3 horas extras
aparte de tu trabajo, el que puedas tener aquí, ¿no? Entonces, creo que eso puede ayudar bastante el generar herramientas aparte de lo que tú ya conoces, creo que eso te puede ayudar bastante. ¿Te recomiendas que los jóvenes se sigan preparando sobre todo en nuevas tecnologías? En tecnologías, en idiomas, en nuevas habilidades. Luego hay algo que se llama habilidades blandas, que te ayuda bastante. Veo que hay jóvenes que a veces les da miedo hablar y pues así como te va a ir, ¿sabes cómo? Entonces, métanse a diferentes cursos de liderazgo, métanse a nuevas estrategias o habilidades de, de, eh, de diferentes estrategias. Hay un chorro de cursos que te pueden a ti ayudar en YouTube. Es una herramienta donde hay de todo tipo de cursos. En Google también hay diferentes tipos de cursos donde yo mismo me he metido. Hay otra página, hay una aplicación también, que hay un chorro de allí de cursos de habilidades, desarrollos en temas de ingenierías, de software, de programación. Por ejemplo, ahorita la programación, que es algo muy alto, que yo eso sí no le entiendo nada, ¿verdad? Porque sí tienes que invertirle bastante tiempo, pero por ejemplo, ahorita las empresas buscan mucho programadores, y ahí están los cursos para ir empezando. Entonces, sí, yo mi consejo sí es que se sigan preparando, que nos sigamos preparando, porque es lo que te puede seguir a ti ayudando bastante. Eso sí. Ahora bien, has dicho que ya empezaste a hacer recorridos y has mantenido el contacto con la gente. ¿Qué quiere la gente, sobre todo, ahora sí, volviendo al tema de jóvenes, de los jóvenes que son padres primerizos, que tienen los niños recién nacidos, que tienen meses y que también están batallando por algunas cuestiones de su vida? Mira, muchos de ellos lamentablemente tuvieron que dejar sus estudios y tuvieron que ponerse a trabajar. El que tú pierdas esa oportunidad se ve altamente, identificado con que no, a veces no consigas el sueldo que necesitas o el puesto que necesitas si no estás preparado en una carrera. El gobierno municipal lo que debe de dotarte es de herramientas para que tu vida, para que tú generes diferentes oportunidades, como te lo decía. Obviamente, como digo, una de las principales preocupaciones, al menos aquí en Durango, es el problema del hacinamiento. Es un problema que tenemos identificado, que hay casas donde viven 12, 17 personas en una misma casa. Entonces, eso obviamente va a haber problemas de violación, va a haber problemas de drogas, va a haber problemas de violencia, va a haber infinidad de problemáticas. El que las personas y más los jóvenes puedan tener acceso a un hogar, eso es súper importante, quitar esa preocupación. Segundo, muchos de esos trabajos, obviamente, de los que ellos acceden, son las maquilas. Y muchas de las veces en las maquilas, la remuneración, el pago, pues no te ayuda mucho para el día a día. Entonces tenemos a ambos padres de familia trabajando y pues estamos viendo que a los niños los cuidan los padres de esos papás, de esos chavos. Entonces, pues no todos los hijos llevan la educación los padres de familia, lamentablemente, y eso genera luego también un deterioro del tejido familiar. Entonces ahí lo que nosotros estamos proponiendo también es reforzar lo que son los comedores comunitarios, que es un espacio donde también a los padres de familia y a los hijos les podemos quitar ese estrés de generar o proporcionar ese alimento diario. Actualmente se está dando ya una gran cantidad de alimentos a niñas y niños de primaria que no contaban con el primer alimento, que es el desayuno. El que tú les puedas quitar ese estrés diario es bastante liviane. Y otro que te comentaba ahorita, pues es el tema del emprendimiento. Hay créditos en fomento económico que muchos no conocen, que te pueden dar 5,000 pesos para tu emprendimiento a una tasa cero. Tú pagas esos 5,000 pesos y ahora puedes acceder a un crédito de 10,000 pesos. Pagas esos 10,000 pesos y ahora puedes acceder a un crédito de 15,000 pesos. Y así te puedes ir yendo. Ya hay créditos que ya han logrado hasta llegar hasta los 80,000 pesos. Y la verdad es que son créditos que ayudan bastante para el pago de la renta, para el pago de los servicios, para el pago de la nómina, que es un respaldo que ahí puedes tener. Entonces, pues la verdad es que son de los temas que más
más se platican y se dan a conocer ahí, porque luego los desconocemos y pensamos que no hay algo para nosotros que necesitemos, ¿no? Entonces sí es de lo que más a los jóvenes le comentamos en estos aspectos. Ahora, también últimamente, en los últimos años, el tema de las mujeres que se han vuelto más empoderadas, que quieren la igualdad de oportunidades. ¿Qué pasa con las jóvenes en Durango? Sí, mira, creo que es un tema social donde nos da mucho gusto y ver cada vez más mujeres más preparadas, cada vez que están más dispuestas a luchar por ese tema de los espacios. Y creo que es bien importante, ¿no? Pero yo también se lo comentaba a algunas compañeras. Dentro de esa lucha no nos deben de dejar afuera los hombres. Tú y yo a lo mejor sabemos que no vamos a nunca ni a perjudicar ni a dañar ni en tema profesional ni en el tema físico a una mujer. Sin embargo, y tampoco en el tema psicológico. Pero ¿qué pasa hacia las afueras de la ciudad? Donde no acceden a las noticias, donde no acceden a estas pláticas que se dan luego por parte de diferentes colaborativos o de diferentes asociaciones o de los diferentes gobiernos. ¿Qué pasa? Pues ahí siguen violentando lamentablemente a las mujeres, y no solamente físico, sino mucha violencia psicológica, que eso es lo que luego afecta bastante. Entonces yo creo que ahora más que seguir con estas campañas al interior de instituciones educativas, debemos de salir a buscarlo un poquito más hacia afuera, lejos de a donde podemos llegar. En las maquilas hay mucho de ese tipo de temas. En las colonias donde me ha tocado estar, allá rumbo a la Virgen, la Gobernadores, José María Morelos, San Isidro, vemos diferentes de este tipo de casos que obviamente debemos ir hacia allá ahora. Y también pues lo más importante es dotar de herramientas a las mujeres con el objetivo principalmente de que no le tengan miedo a separarse de un violentador. Lamentablemente la principal problemática es el tema económico, del cual, pues digámoslo así, se mantienen en su casa por el tema económico, es su principal preocupación, porque tienen miedo de qué van a vivir o cómo van a mantener probablemente a sus hijos. Y si dotamos de herramientas a las mujeres en este caso o de experiencias laborales, la verdad es que eso les va a dar un mayor valentía a ellas de tomar esa decisión, pues para salirse de una casa en la que están siendo violentadas. Ahora, estas causas de violencia, bueno, también van unidas al tema de adicciones. Son situaciones Totalmente. que afectan a la familia de manera radical. Sí, Generalmente cuando cae una en adicción, una persona en adicción, bueno, se involucra toda la familia. No que toda la familia consuma, sino que ese problema va a afectar a todos. a todos. Así es, sí. Y te digo, nosotros lo vimos acá en el Instituto de Desarrollo Humano. Muchos pensaríamos que son las drogas fuertes, ¿no? A ver, desde el alcohol, ¿eh? El alcohol te puede volver violento y desde ahí muchos lo ven como algo ya completamente normal, pero si el alcohol te consume a ti, pues te va a afectar mucho en muchos entornos, ¿no? Entonces, el alcohol, el tabaco, obviamente ya el ir generando a otras drogas, pues eso te va a generar más problemas. Acá es bien curioso, en el Instituto de Desarrollo Humano, te platico, dentro del Instituto de la Familia o de la Dirección de Familia, teníamos mucho este problema de las discusiones o de cómo educar a los hijos. Eh, lo- la principal estadística de las personas que se suicidan, lamentablemente somos hombres, casi un 80%, somos hombres, o de 70-80%. Pero también los que menos tomamos terapia somos los hombres, porque pensamos que eso nos va a quitar el ser fuertes, nos vamos a ver débiles, no querer platicar nuestros problemas, nos da vergüenza platicar nuestras broncas. Y eso hace que luego vayas teniendo más problemas y que vayas cavando un hoyo en el cual te vas metiendo en problemas y en problemas y problemas de dinero, de adicciones, de discusiones en el trabajo, con tu familia. Y prácticamente con nosotros ya llegaban, ya cuando ya habían perdido su trabajo,
ya cuando la esposa o la familia se quería separar de ellos y llegaban ya con nosotros. Pero todo esto se puede prevenir. Si a tiempo tomas una terapia, si a tiempo te das cuenta de los problemas, que lamentablemente no nos damos cuenta hasta que ya estamos en un problema muy fuerte. Y sí era bien curioso porque las que iban más a terapia son las mujeres. Y a terapia familiar, las que más proponían ir a terapia son las mujeres, pues porque les preocupa su familia. Y el hombre con un tema más de cultura machista, digámoslo así, o de cultura de empoderamiento de hombre, pues sentía que era una debilidad para él el ir a una terapia. Y no, pues es parte de la educación que nosotros queríamos tener con los hombres de que pues no está mal ir a terapia, es completamente normal, es como ir al dentista, al doctor, al nutriólogo, es así la terapia prácticamente, ¿no? Entonces sí, el tema de las adicciones es un tema bien complejo también. Ahora bien, ya vimos también que esto afecta a la familia, pero la salud mental ha sido prioridad en los Sí, últimos años. sí. ¿Cómo lo han tomado y qué hay que hacer, qué se requiere para prevenir situaciones graves, sobre todo temas de suicidio, que Durango se ha destacado porque hay Sí, una cantidad enorme de personas, sobre todo jóvenes, que salen por la puerta falsa? te quiero decir que este fue el primer gobierno que le apostó realmente a la salud mental. Anteriormente se tenía un presupuesto de 300,000 pesos para el Instituto de Salud Mental. Al día de hoy ya son 6.6 millones de pesos los que se le entregan de presupuesto a la Dirección de Salud Mental. Hemos apostado muchísimo en el tema. ¿Por qué? Porque es un tema fundamental. Nosotros ponemos como base principal a la familia y la salud mental. Y alrededor de estos dos pilares, ya el deporte, la cultura, la educación, la juventud. Pero los pilares fundamentales es la salud mental y la familia. Lo primero que nosotros hicimos fue dar a conocer qué es el estrés, qué es la ansiedad, por qué debes tener una buena salud mental, un buen control de tus emociones, porque nunca se nos había hablado de este tema, nunca. En la escuela, ¿cuándo habías escuchado hablar de salud mental? Nunca en la vida lo habías escuchado hablar. O lo escuchabas, pero no sabías ni de qué se trataba. En el tema de tu familia, muchas de las veces, y nos llegó a tocar a pasar con ciertos jóvenes que iban a terapia a escondidas, porque sus papás le decían, pues no, ¿para qué vas tú a una terapia si no estás loco? Entonces, lo primero fue dar a conocer ese tema del estrés, la ansiedad, la depresión, de que no es normal la depresión. Muchas veces lo normalizamos, el hecho de tener cansancio, de no querer salir, de no querer estar con amigas o con amigos, el no saber cómo discutir o platicar tus problemas. Y muchas veces lo normalizamos, esos temas. Entonces eso fue lo principal. Lo segundo fue decirles a la gente, aquí hay un instituto que te va a ayudar y te va a respaldar. Y en ese respaldar, pues hablamos de los consultorios que se crearon, de los psicólogos que se crearon, y en ese momento, pues la línea que se creó también de contención emocional por parte del municipio, que la verdad es que vino a ayudar bastante. Entonces, ¿cómo nosotros podemos seguir ayudando a la sociedad? Es hablando del por qué la salud mental, de que los problemas que tenemos día a día no son normales, no normalizando esos problemas, o sea, son temas que se deben de ir trabajando y se deben de ir desarrollando. Y regresando a todo lo que comentaba desde un principio, pues muchos de estos problemas de la ansiedad y lo que te genera la depresión es el no saber a qué eres bueno, o sea, el no saber tu visión, el no saber tener tu misión en la vida, te genera muchas broncas. El no saber a qué te vas a dedicar, el no saber qué vas a hacer dentro de un año o no tener un proyecto de vida, te genera mucha depresión, te genera mucha ansiedad y eso pues lo podemos ver altamente alineado también con luego problemas familiares o con también problemas económicos muy fuertes, porque sí, y también el tema de las adicciones.
Si tú eres una persona que sepa hacia dónde va, y pues si quieres entrar al tema de las adicciones y sabes que eso te está afectando, pues no los vas a consumir, así de sencillo. Entonces, todo el entorno sí tenemos que fortalecer mucho en ese tema de la salud mental. No te escucho. Aquí también Gracias. ayuda, aquí también ayudaría mucho la práctica deportiva, la Claro. práctica del ejercicio. Entonces, ¿qué hay que hacer también? ¿Cómo involucrar el ejercicio para sostener y fortalecer a la persona? Sí, pues generando entornos. Nosotros dentro del instituto, como lo comentábamos, no nos toca el deporte de alto rendimiento, que luego se pudiera malinterpretar. No nos toca el que ya fue una competencia, no nos toca el que ya, porque luego eso es muy caro, la verdad. Un deportista de alto rendimiento sale muy caro. Es un tema muy complicado, costeable, porque obviamente ya necesitan un fisioterapeuta, ya necesitan un nutriólogo, todo eso, y es la verdad bien complicado. Al municipio lo que le corresponde es el deporte popular, el generar espacios dignos para que la gente pueda ir a practicar un deporte. Eso es lo que nos toca a nosotros, dotar a la gente de herramientas para que si quieren practicar fútbol, tengan una cancha donde practicarlo, si quieren practicar natación, si quieren practicar cualquier deporte. Nosotros lo que hacemos mucho es que llevábamos diferentes disciplinas a las escuelas y a las colonias, para que la gente no solamente conociera el fútbol o conociera el básquetbol o el voleibol, sino otro tipo de actividades, porque luego pensaríamos, y no solamente actividades deportivas, también las actividades culturales, no porque no te guste el fútbol, quiera decir que no te va a gustar otra cosa, te puede gustar cantar, bailar, pintar, y el hecho de que tú sepas que eres bueno para eso, eso te va a ayudar mucho a ti, a tu motivación, y te va a ayudar y te va a fortalecer en esa parte de la salud mental, como tú bien lo comentas. El que tú te sientas funcional para una actividad o para cualquier tema en tu entorno, te va a ayudar bastante. Entonces, como municipio, lo que nos toca es dotar de herramientas o generar espacios que sean seguros para las personas para practicar estas actividades. Ahora bien, has mencionado las actividades culturales y también la cultura es parte de la pertenencia de la identidad de la sociedad. ¿Qué falta para fortalecer la identidad de los duranguenses? Mira, creo yo que muchas veces criticamos de que en Durango no hay que hacer o no hay cosas. Y lejos de eso, yo lo veo como un área de oportunidad. Es un área donde podemos nosotros buscar qué hacer o buscar cómo hacerle. Yo creo que hace falta un poquito más de integración entre los duranguenses al momento de practicar cualquiera de este tipo de actividades. Y yo creo que este, eh, sí vino una parte complicada con la pandemia. Acuérdate cuando estaba la pandemia, pues nadie salíamos de nuestros hogares hace un tiempo. Y ahorita poco a poco la gente ha vuelto a ir ubicando estos espacios públicos. Yo creo que nosotros lo que necesitamos es generar, como te digo, estos entornos que sean seguros para la gente, que sepas que si vas a ir a practicar algún deporte o alguna actividad cultural, tengas la seguridad de que vas a regresar a tu casa también segura o seguro y que vas a poder seguir practicándolo sin que tengas ningún problema. Y la segunda, en el tema de la identidad, pues bueno, ahí hay que seguir fortaleciendo, como te decía, creo que nos hace sentir mucho. Fíjate que en un estudio de lo que nosotros decíamos, de cómo describirían a Durango, o cómo se sienten por Durango, y la palabra que más fue realce fue el orgullo por Durango. Fue de lo que más la gente se siente identificada con Durango, por ese orgullo, orgullo a sus raíces, orgullo a su familia, y yo creo que si generamos nosotros esa identidad o
ese fortalecimiento, esa parte, yo creo que nos puede ayudar muchísimo para que más gente se quede cada vez más aquí en Durango o que se vayan, pero regresen también para acá. Que de manera que se identifiquen. ¿Cuál Sí. sería tu mensaje a los jóvenes en este momento? ¿Qué les dirías a los jóvenes de Durango? Pues mira que lo más importante que luchen, va a ser a lo mejor una frase muy trillada, pero pues sí que luchen por sus sueños. La verdad es que luego, al primer error o al primer obstáculo, nos damos por vencidos. Y yo creo que la constancia y la perseverancia son valores bien importantes, porque te pueden ayudar a llegar hasta donde tú quieres. En un libro que hace poco leía, decían que estaban contratando a una persona dentro de un área de ventas y que hacían, les pidieron una propuesta y independientemente de que la propuesta fuera buena o mala, les dijeron a todos que no, que volvieran más adelante con otra propuesta. Y en la primera fase regresaron solamente 30 de los 100. Y en la segunda fase les volvieron a decir, nos gusta mucho tu propuesta, pero mejórala y vuelve. Le falta algo. Y a la tercera fase solamente regresaron 5. Y a la tercera vez que les dijeron, a la siguiente fase que les dijeron, ¿sabes qué? Vuelve a proponer algo y nos gusta tu propuesta, pero le falta algo, vuelve a traerla, ya no regresó ninguno. Entonces, creo que esa perseverancia que a veces nos hace falta, el hecho de no seguirle o no continuar por cualquier obstáculo, a veces nos genera un problema de que sepamos muy bien hacia dónde vamos. La única forma en la que vamos a saber para qué somos buenos es generando una experiencia, es conociendo, es aprender de muchas cosas y ahí vamos a descubrir cuáles son nuestros talentos. Entonces, yo sí te puedo decir, y yo soy una persona que luego me dicen cómo le hice, pues no estuvo fácil, no estuvo nada fácil. Llegar hasta donde la vida me ha dado la oportunidad ahorita. Han sido ya más de 10 años estarle dando en friega, pero pues muchos no se pueden ver todo eso. Entonces, sí, a veces la angustia es luego al primer obstáculo que se nos atraviesa, pues ya nos queremos echar para abajo. Entonces, sí, ahorita con los jóvenes nada es fácil, pero estoy muy seguro que si tenemos esa perseverancia, esa capacidad, esa disciplina, nos hace falta mucha disciplina. Si tenemos esas cosas, yo estoy muy seguro que vamos a llegar hasta donde queramos llegar. No, pues muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. El tiempo siempre aquí es un juez muy cruel porque siempre nos corta en el momento donde se pone más interesante la plática. Pero sí, aquí ahora sí contigo de la perspectiva de los jóvenes para los jóvenes. Y ahora sí, Gracias. ¿cuál sería tu mensaje a la sociedad de Durango en este momento? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué nos falta? ¿Y hacia dónde vamos de acuerdo a tu perspectiva? Pues mira, siento que nos hace falta mucho respeto a los demás. Siento que luego el faltarle el respeto a otro luego nos genera más problemáticas sociales de las que deberían. Hoy vemos videos donde lamentablemente los daños los hacemos entre nosotros mismos o daños a los demás. Es de lo que más lamentablemente nos afecta como sociedad. El hecho también luego yo lo digo mucho el tema de la política y yo me metí a la política porque no quería ser uno más de los que criticaban y no hacía nada. Yo creo que ahorita estamos en un momento también donde debemos de meternos a decidir un poquito mejor, a decidir y conocer, involucrarnos un poquito más, no ser tan omisos a los problemas sociales y tratar de entrarle en este tema. Debemos de generar más integración entre las familias. Mi mensaje sería en ese sentido también, escucharnos más como familia, darnos un tiempo más de valor hacia el tiempo que le invirtamos a nuestras familias, el tratar de hacer ese esfuerzo que después de la chamba que hayamos llegado cansados, el poder sentarte y escuchar a tu pareja o a tus hijos o a tu familia,
Yo creo que eso nos va a ayudar muchísimo a reforzar esos lazos familiares. Y pues sí, mucho de lo que nos damos cuenta también el pandillerismo en las colonias a lo mejor, pues bueno, pues yo me acuerdo, por ejemplo, que mis papás o hasta la fecha, pues me preguntaban que dónde andaba y muchos ahorita no saben ni dónde andan sus familias. Entonces, muchos problemas sociales tienen que ver con la omisión de entre nuestras mismas familias. Los jóvenes no le tienen confianza a veces a los papás de platicarles los problemas y eso hace que luego no sepan salir de esos problemas y se metan en otros problemas. Entonces, ahorita estamos viviendo en Durango, creo que en Durango estamos en un lugar en paz, estamos en un lugar tranquilo, la gente vive bien, la gente se siente a gusto, la gente vive segura y nos lo dicen ellos mismos, se sienten tranquilos, pero siento que a Durango solamente le hace falta de creérnosla, de que podemos y creo que ese debe de ser nuestro mensaje, de que podemos hacerlo y de que podemos seguir creciendo como sociedad. Pues muchísimas gracias, Giovanni Rosso, por haber estado esta tarde con nosotros. Un joven que, bueno, que nos ha demostrado con acciones y con hechos de que también pueden participar como parte fundamental de la sociedad y que, bueno, se pueden construir mejores futuros para todos. Así es, te agradezco muchísimo. No, yo les agradezco al contrario muchísimo a ustedes por darme la oportunidad de poder platicar. Con mucho gusto lo haré las veces que sea necesario con ustedes y con quien nos invite con mucho gusto. Y pues no hay que dejar de trabajar, hay que seguirle echando muchas ganas y te agradezco mucho tus palabras. Bueno, muchísimas gracias, gracias por tu participación y sobre todo seguir el ejemplo de que hay que poner el trabajo y los valores como una parte fundamental de nosotros mismos. Así es, y más en política, ¿eh? Más en política, porque luego nos perdemos de vista de esa parte. En política es donde más tenemos que tener esos valores bien afianzados y los pies siempre en la tierra. Entonces, pues te agradezco muchísimo. Muy bien, no, pues agradecerles a todos nuestros radioescuchas de R&R, Radio Online, por haber estado con nosotros y sí, hacer un compromiso para en próximas ocasiones seguir platicando con Giovanni Rosso aquí en esta su estación. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias. Buenas noches, hasta luego, gracias.